Hola chicos, y continuamos con esta maravillosa formación de instalación de paneles solares. En esta ocasión, y como les había mencionado ya en la clase anterior, vamos a ver ya ejemplos muy prácticos, vamos a hacer cálculos de cómo hacer en este caso conexiones en serie y paralelo, y en qué casos vamos a hacer conexiones en serie y en qué casos vamos a hacer conexiones en paralelo, en qué casos nos conviene hacer serie y en qué casos nos conviene hacer paralelo, o en qué casos conviene, digamos, combinar estos dos tipos de conexiones. ¿Listo? Entonces, como ustedes ya saben, ya han visto anteriormente, ya lo hemos tocado, esta es una conexión en serie, ¿no? Donde básicamente tenemos tres paneles solares. Recordemos que todo panel solar siempre va a tener dos cables o dos salidas, una positiva y una negativa. ¿Qué significa cuando un sistema o un artículo, una herramienta tiene siempre polaridad? Quiere decir que eso nos entrega corriente continua, ¿no? O voltaje continuo. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, para este panel solar aquí sale un cable positivo y aquí el cable negativo. De igual modo aquí es positivo y negativo, positivo y negativo. ¿Listo? Como estamos haciendo una conexión en serie, nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí esta conexión que es negativo, lo vamos a conectar con el positivo del otro panel solar. Por lo general, uno siempre va a ser macho y otro va a ser hembra, ¿no? Las conexiones. Entonces vamos a conectar, por ejemplo, una hembra aquí con un macho, un hembra con un macho y este último hembra queda suelto. Queda un hembra suelto y este macho también queda suelto, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo condiciones en serie, también recordemos, ¿no? Que en una condición en serie se suman los voltajes. Ya que tengo 12 voltios, 12 voltios y 12 voltios, voy a tener 36 voltios. Y el amperaje se mantiene, ¿no? 8.2 amperios. Eso ya lo vimos anteriormente, estamos haciendo un pequeño resumen. Entonces, ¿cuáles son una de las ventajas de una condición en serie? Ayudan a mantener una corriente baja, disminuyendo las pérdidas del conductor o cableado. Menor cableado, más ahorro y potencia máxima, ¿no? Aquí, bueno, en una Z debió haber sido una X. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Cuando nosotros tenemos en cualquier tipo de conexión más amperaje, el cable, ¿no? O los conductores que vamos a usar deben ser más gruesos. A mayor amperaje, también el cableado es más grueso. Y tengamos en cuenta esto, que mientras, digamos, el cableado sea más largo o también más grueso, digamos, va a haber una mayor resistencia o consumo de energía. Y eso es básicamente una pérdida. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tratar de usar, en algunos casos particulares, la menor cantidad de corriente posible para que nuestro cableado sea quizás el más ligero o que la pérdida sea la mínima, ¿no? Entonces, una conexión en serie nos ayuda a eso, a que los cableados sean quizás más delgados o haya menos pérdida por temas de conductor o cableado. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es una de las desventajas de una conexión en serie? Básicamente, si nosotros estamos haciendo una conexión y hay una sombra, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, en estos casos, por ejemplo, dice, en caso de aparecer alguna sombra, la corriente disminuirá en toda la serie de los paneles solares. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, supongamos que aquí yo tengo 5 paneles solares, ¿listo? Y estos paneles solares están en serie con estos otros 5 paneles solares. ¿Listo? Digamos que en esta conexión sí hay buena irradiación, hay buena caída del sol, los paneles funcionan, digamos, en una máxima potencia. Digamos que en esta está funcionando bien, digamos, por 3 4 horas, pero después de un tiempo, como recordamos que también el sol se mueve, ¿no? Después, digamos, de un pequeño movimiento, no sé, 3 4 de la tarde, no sé, un árbol, un tanque de agua, etcétera, hace que se refleje cierta sombra sobre esta serie de paneles solares. Aquí no, pero aquí sí. Como estos dos están conectados en serie, cuando la sombra llegue a este panel solar, va a afectar directamente a la corriente. Suponiendo que estén trabajando los dos a 15 amperios, ¿no? Por poner un ejemplo cualquiera, ya, cuando le llegue la sombra, va a disminuir radicalmente el amperaje con el cual está funcionando. Digamos que si estaba funcionando en 15, va a ir disminuyendo a 14, 13, 12, 10, incluso puede trabajar a 7 o a 6 amperios. Entonces, como estos dos están en serie, la corriente mínima es la que se va a adaptar en todo el sistema que hemos implementado o hemos armado. Si estaban funcionando los dos a 15 amperios, cuando llega a la sombra, este disminuirá, por ejemplo, a 6 amperios, y este sistema se va a adaptar a ese amperaje, es decir, va a bajar radicalmente la potencia con la cual estamos trabajando en ese tipo de conexiones. Entonces, eso es digamos, una de las desventajas que se produce al hacer una conexión en serie. ¿Ya? De igual modo, por ejemplo, como aquí vemos,
tenemos una instalación, digamos, de una forma, por decirlo, vertical, y aquí está de forma horizontal, ¿no? Aquí básicamente ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Hay, digamos, dos distintas orientaciones al momento de instalar los paneles solares. De igual modo, por ejemplo, supongamos que acá yo tengo 15 amperios y aquí está llegando 10 amperios por la caída del sol, porque si ustedes se dan cuenta no va a caer, o la irradiación no va a caer de igual modo en estos paneles solares que en estos paneles solares, por la ubicación, por la orientación de los paneles solares. Entonces siempre va a primordiar, o siempre va a ir, digamos, se va a preferir la corriente de la menor instalación, ¿no? Por decirlo de algún modo. Por ejemplo, si aquí está 10 y aquí está 15, en todo el sistema se va a adaptar a 10 amperios. Esa es, digamos, una de las desventajas de utilizar una conexión en serie, sobre todo si hay sombras, si no hay las mismas orientaciones, etcétera. ¿Listo? Entonces, en una conexión en paralelo, como también ya lo mencionamos, aquí vamos a hacer un pequeño resumen. En este caso va, por ejemplo, menos con menos, menos con menos, ¿no? Todas las conexiones van a ir de este modo. Y entonces aquí, en este caso, nosotros debemos usar lo que es un adaptador. Si te das cuenta, por ejemplo, si aquí esta es hembra, esta es hembra, esta es hembra, acá tengo que usar un adaptador. ¿Para qué? Para que esta hembra entre aquí con el macho y este hembra nuevamente entre aquí con un macho, ¿no? Debemos usar un adaptador. Entonces, pero esto es básicamente la conexión de una conexión en paralelo. Menos con menos y más con más con más. ¿Listo? Y de aquí siempre van a salir dos conectores, siempre. Y recordemos también que en una conexión en paralelo se mantiene el mismo voltaje, como ustedes pueden ver aquí, en total es 12 voltios, pero lo que se suma es el amperaje, ¿no? Aquí, como dice, no les afecta a las sombras, siempre mantendrá la corriente máxima de la conexión. En este caso, por ejemplo, si yo tengo las mismas conexiones, pero están estos en paralelo, por más que a este le caiga, digamos, más de la mitad la sombra, siempre se va a mantener la máxima corriente posible. No les afecta la sombra en una conexión en paralelo. Y el voltaje siempre es constante, ¿no? Entonces, dice, una de las desventajas es que a mayor corriente, mayor pérdida de conducción, que es lo que les había mencionado anteriormente. Mientras más largo sea el cable o mientras más grueso sea el diámetro de nuestros conectores, se va a producir mayor pérdida por el mismo conductor, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta imagen sí no tiene nada que ver, pero básicamente es esa. Si nosotros tenemos más corriente, los cableados tienen que ser más gruesos y eso nos genera pérdida de potencia. Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, siempre hay una ventaja en hacer ciertas conexiones y también hay una ventaja y desventaja al hacer otro tipo de conexiones, ¿no? Básicamente en serie y en paralelo. Entonces, aquí ya vamos con un ejemplo práctico, chicos. Por ejemplo, si yo tengo 10 paneles solares y cada panel solar de 42 voltios a 13 amperios, esto sucedería si hago conexiones en serie y paralelo. Por ejemplo, si estos 10 paneles solares yo los pongo en serie, es decir, este panel, así como lo vimos aquí, acá está, conexiones en serie, ¿no? Menos con más, menos con más, menos con más, ¿ya? Si yo hago eso, se van a sumar los voltajes. Como me dicen que cada uno es de 42 voltios, si tengo 10 son 420 voltios. La corriente son 13 voltios, perdón, 13 amperios, y si multiplicamos esto, yo voy a tener una potencia de 5460 kilowatts. ¿Listo? Entonces, si yo hago este tipo de conexiones, yo voy a utilizar, por ejemplo, un cableado por decirlo de algún, ustedes también ya manejarán, tener algún tipo de nociones. Los cableados por lo general se manejan por números. Entonces yo manejaría un cableado de un calibre de 12 AWG, por ejemplo. En cambio, si yo pongo estos paneles solares, digamos, dos en serie, estos dos en serie, y después aquí tengo otros dos en serie, y aquí después tengo otros dos en serie, ¿no? Así dos, 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 dos. Y estos dos, como estos dos en paralelo, estos dos en paralelo, 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 entonces tendría un voltaje de 84 voltios, ¿ya? Porque simplemente se van a sumar voltaje de dos paneles, ¿ya? Pero también se sumaría, por ejemplo, las corrientes. En este caso tendría una corriente de 65 amperios y la misma potencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo podría usar aquí un cableado de calibre 4 AWG. Y si uso, por ejemplo, solamente full conexión en paralelo, ya tendré un voltaje de 42 voltios y lo que se sumaría son el amperaje, ¿no? Si tengo 13 amperios y son 10, sería 130 amperios y la potencia es la misma. Y en este caso, pues el calibre del cableado sería de 1 AWG. Entonces,
Si nos damos cuenta, y por temas quizás económicos, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, un metro de un cable de calibre 12 es muchísimo más barato, quizás 10 veces más barato, que un cableado de calibre 1. Entonces, si se dan cuenta, podemos hacer conexiones en serie o paralelo, ya que vamos a tener la misma potencia, pero nos vamos a ahorrar, digamos, dinero cuando hacemos una conexión, en este caso, si ponemos todos en serie y el cableado es muchísimo más delgado, ¿no? Ya que la corriente no sería tan alto a comparación, por ejemplo, 13 amperios no es tan alto a comparación de 130 amperios, ¿ok? Entonces, ¿cuál usar? En realidad no hay una respuesta definitiva, nosotros nos debemos adaptar o ver qué es lo que estamos armando, cuál va a ser nuestro tipo de sistema, qué es lo que nos conviene hacer en realidad. Y como dice aquí, todo dependerá del sistema que les había mencionado, de la posición en la que nos encontramos con respecto al sol, de los protectores, de los equipos, etc. Por ejemplo, aquí tenemos una especificación técnica de un regulador. Ya aquí nos da, por ejemplo, voltajes máximos de 600 como máximo y mínimos de 100, ¿no? Los voltajes del MPPT, que eso ya también lo vimos anteriormente, ya digamos, en qué voltaje va a funcionar correctamente este MPPT para hacer la transformación de DC a DC o de DC, básicamente DC a DC, porque el inversor es el que hace el trabajo de DC a AC. Ya, es que por ejemplo voltaje del DC bus bar, eso también lo vamos a ver más adelante con ejemplos prácticos. Acá por ejemplo la corriente que puede procesar el inversor, corriente máxima en bornes del MPPT, números de entradas del MPPT y cuántas entradas tiene en total. Por ejemplo, hay inversores, pero hay convertidores, chicos, ¿no? Que trabajan, que tienen dentro de su digamos, transformación, dentro de su composición, dos MPPT. Estos dos MPPT nos permiten para que nosotros podamos armar dos sistemas totalmente distintos. Por ejemplo, nosotros podemos poner 5 paneles solares en serie y hacer esas conexiones a una entrada en este caso del convertidor, ya, a un MPPT. Y el otro MPPT quedaría libre. Entonces, en este otro MPPT yo puedo poner, por ejemplo, 6 paneles solares, ya también en serie, ya, y conectarlos ahí. Es como si tuviera dos sistemas conectados a un solo, en este caso, convertidor, ¿no? Hay MPPTs ya que son industriales que tienen hasta 20 MPPTs distintos y como lo había mencionado también en la clase anterior, dependiendo qué es lo que vamos a alimentar, podemos usar un PWM o un MPPT. ¿Listo? Entonces aquí un ejemplo práctico, chicos, de igual modo, yendo ya a la práctica. Por ejemplo, si deseo generar 6 kilowatts y tengo módulos con las siguientes especificaciones, ¿cuántos coloco en serie y cuántos en paralelo? Tengamos en cuenta, chicos, que 6 kilowatts es igual a 6000 watts, ¿no? Creo que eso es más que obvio. Entonces, esas son las especificaciones que tengo. Por ejemplo, tengo un panel solar de 550 watts con un voltaje máximo de 41.96 voltios, una corriente máxima de 13.11 voltios, un voltaje de cortocircuito, ¿se acuerdan que eso lo vimos? Creo que fue dentro de las primeras clases, y un circuito abierto de 14 amperios, ¿ya? Entonces, primero, necesito 6000 watts y mis módulos son de 550 watts. Entonces, si yo hago una simple división, voy a tener que necesito básicamente 10.9 módulos. Como yo no puedo tener 10.9 módulos, entonces vamos a redondearlo a 11. Y tendríamos, como acá nos dan las especificaciones, básicamente 49.9 voltios a 13.11 amperios. Como estos están en serie, simplemente lo que hago aquí es sumar, nada más. Entonces debemos hacernos la siguiente. ¿Por qué? Porque en una conexión en serie lo que se suma son los voltajes. Entonces debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Se puede hacer esto? Obviamente que sí se puede hacer, ¿no? ¿Conviene? Eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una sombra? Si tengo una sombra va a afectar básicamente a todo el sistema. Ya no va a funcionar a 13.11, va a bajar ponte a 3 o 4 amperios y eso va a afectar directamente a la potencia que nosotros necesitamos trabajar, ¿no? Hay declinaciones diferentes, así como lo vimos en un ejemplo anterior de las casas, que uno estaba inclinado por un lado y el otro por el otro lado. Tenemos que ver todos esos aspectos, ¿ya? Pero en realidad, en términos generales, ¿se puede hacer esto? Sí se puede hacer. Ahora, por ejemplo, si yo uso conexiones ahora en paralelo, recordemos que en paralelo, de igual modo, se suman lo que son las corrientes, ¿no? Si yo tengo 13.11, todos están en paralelo, tendría 144.21 amperios y el voltaje se mantiene, 49.9. Ahora,
debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Se puede hacer esto? Sí se puede hacer. ¿Nos conviene? Ahí debemos pensarlo dos veces. ¿Nos conviene trabajar con 144 amperios o sería más práctico trabajar con 13.11 amperios por el tema del grosor de los conductores? Si hay sombras, en caso hay sombras, pues y no hay otra solución, pues quizás podríamos hacer esto, quizás si hay declinaciones diferentes también, ¿no? Aquí, antes de ir justamente a la conexión que quizás sería lo más recomendable, lo más recomendado, y como también aquí les había mencionado ya anteriormente, aquí por ejemplo en este regulador tenemos dos MPPTs, ¿no? Este MPPT está conectado aquí, incluso nos dan ya la simbología más y menos, y este otro MPPT también nos da la simbología más y menos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí yo puedo conectar un sistema de paneles solares, sea en serie, sea en paralelo, y aquí también puedo conectar otro sistema de paneles solares. Ya aquí básicamente ya hace todo el trabajo, aquí es digamos, el conversor de DCAC y aquí ya va toda la otra conexión que más adelante vamos a tocar, ¿no? Ahorita estamos enfocándonos en esto, ¿no? Básicamente entre los paneles y también entre los reguladores. Esto es básicamente el esquema diagramático de esto es básicamente el diagrama esquemático de un regulador, ¿no? Entonces, tomando ejemplo lo que es regulador, ¿ya? Vamos a usar este tipo de conexiones. Aquí, por ejemplo, como lo había mencionado aquí, vamos a usar 11 módulos, entonces podemos hacer, digamos, la conexión ideal sería poner 5 paneles solares aquí y 6 paneles solares aquí abajo, ¿no? Entonces 5 en serie, que básicamente es sumar los voltajes y se mantiene lo que es el amperaje, de aquí sumar estos 6 paneles y se va a mantener el amperaje. Y si hacemos una comparación, vamos a estar dentro de las especificaciones técnicas que nos dio este regulador de voltaje. ¿Listo? Entonces, esto sería básicamente la conexión ideal con respecto al ejemplo que te acabamos de poner. Obviamente, chicos, depende de si hay sombras, la declinación, el ángulo de irradiación que va a caer el sol, etcétera. Todo eso va a depender muchísimo para poder escoger de repente podemos poner 7 a un lado y 4 a otro lado, etcétera. Pero siempre recordemos que este tipo de voltaje y amperaje deben estar dentro de los parámetros que nos dan las especificaciones técnicas del aparato o del regulador que estamos usando. ¿Listo? Entonces, conclusiones. Ninguna es mejor que otra, en realidad. Todo dependerá de lo que necesitamos para hacer las combinaciones necesarias y considerar la misma orientación, misma irradiación e inclinación, dependiendo del lugar en el cual tú te encuentras, ¿no? Igual, más adelante, chicos, vamos a ver una página que nos va a poder, digamos, dar información valiosa acerca de la hora pico solar de acuerdo de la ubicación donde tú te encuentras. Dependiendo de eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Simplemente para que tengas una noción básica o estés preparado para esa información. Esta información nos permite hacer cálculos más precisos al momento en qué, digamos, en qué mes, en qué hora el sol es más fuerte o en qué momento podemos apreciar muchísimo más la irradiación del sol, ¿no? Y a ver, un momento, y aquí está. Sí, entonces chicos, eso es básicamente lo que les quería explicar en esta clase. Espero que haya sido claro y todo se haya entendido. Ya en la próxima clase vamos a ver básicamente más ejemplos prácticos, ¿no? De cómo hacer cálculos de dimensionamiento, sobre todo cuáles son los errores más comunes que cometen las personas que recién están iniciándose en este mundo de la instalación de paneles solares. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente clase.